Y quiero también dar las gracias a todos los que han participado hasta ahora para hacer de este lugar un lugar de adoración. La honra y la gloria sea para ¿quién? La honra y la gloria siempre sean para Dios. Bueno, y quiero comenzar mi reflexión como usualmente lo hago, una pregunta. Y esta pregunta muy probablemente te la has formulado alguna vez. Yo lo he hecho. Y es cómo es que a pesar de sus grandes pecados, Dios llama en su palabra a David, el rey David. A ver, ¿quién recuerda? Lo llama un hombre conforme a mi corazón. ¡Wow! Pero sabemos que David cometió graves pecados. Graves pecados, que a veces entrar en detalles es como preferible no hacerlo. Porque tenemos esa imagen tan hermosa de David, el salmista, David el rey, el hombre servicial, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es que Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón, a pesar de esa caída tan abrupta, ese colapso? Bueno, voy a contar un relato y les voy a advertir que en apariencia no van a ver cómo ese relato tiene algo que ver con la pregunta que acabamos de formular, de por qué Dios llama a David un hombre conforme a su corazón. Pero veremos más adelante que encaja muy bien. El relato lo cuenta el autor de un libro titulado algo así como en español diríamos Muerte un viernes de tarde. Y habla de la muerte de Cristo, ya sabemos, en la cruz. Y este autor dice que él estaba en un seminario, la temática era de naturaleza espiritual y también social, y llegó el momento en que a él le correspondía hablar, su turno, para hacer su presentación. Y entonces el presentador, digamos el maestro de ceremonias, antes de introducirlo, dice algo así: bueno, hemos pasado 2 días maravillosos hablando de la fe, la oración, hablando del cielo, hablando de Dios. Pero ahora escucha bien, después de estos 2 días maravillosos, vamos a regresar al mundo real. Y el encargado de traernos al mundo real entonces da el nombre del presentador y da el título de su charla. Dice, con el tema, la iglesia y su responsabilidad social. Y el orador de turno, que estaba allí sentado, no pudo evitar sentirse un poquito extrañado por esa parte en la cual el presentador dijo, ahora vamos a regresar, ¿a dónde dijo? Ahora vamos a regresar al mundo real. Y él estaba sentado allí y pensó, ¿el mundo real? Y entonces el mundo donde estábamos, el mundo de la oración, la fe, el culto, la adoración, el cielo, Dios. Y entonces ese mundo, ¿cómo se llama? Si este es el mundo real, entonces aquel que sabemos que es espiritual, invisible, ¿cómo lo llamamos? Entonces, él mismo añade después, dice, qué cosa tan curiosa. Lo pensó para sí, no lo dijo. Qué cosa tan curiosa. Pero resulta que este mundo que llamamos real fue el producto de la creación del otro. O sea, somos el resultado de la creación de lo que este presentador está llamando un mundo irreal. Y tú dirás, oh, interesante, pero eso como responde la pregunta de por qué Dios llama a David un hombre conforme a su corazón. Bueno, un autor, él se llama Philip Yancey, tenía esa misma pregunta. Y entonces un día decidió hacer un estudio. Pero un estudio bien interesante porque dice Yancey que él decidió estudiar pasajes de la vida de David, pasajes conocidos. Tú los conoces, has leído al respecto, yo también.
pasajes conocidos de la vida de David y luego los salmos que esos pasajes, esas experiencias inspiraron en David. Porque sabemos que hay salmos que tienen que ver con ciertas experiencias que él vivió. Entonces Yancey dijo, voy a analizar, voy a comparar los hechos, las vivencias con los salmos, a ver qué encuentro allí. Los salmos son así como la vida interna de David y las experiencias son como la vida externa. A ver qué resulta. Bueno, él escogió varios pasajes, tú los recuerdas. Uno de ellos, 1 Samuel 21, del 10 al 15, cuando David finge estar loco. ¿Recuerdas? Resulta que los filisteos lo habían capturado. Lo llevan a la presencia del rey de Gat, Aquis. Y ahora David se ve en peligro, porque allá en Gat los filisteos sabían quién era él. De hecho, cuando lo arrestan, dicen los guardias, ¿no es este aquel del cual cantan las doncellas? A ver quién recuerda. Saúl recibe ¿cuánto? Los 1000 y David ¿cuánto? Los 10,000 o 10,000. Y a partir de allí comenzó la envidia de Saúl. Entonces él sabe que es conocido y ahora está en peligro. ¿Y saben qué hace David? Bueno, se finge estar loco. Y si lees el pasaje, lo hizo muy bien, porque empezó a botar, bueno, un poquito grotesco esto, empezó a botar espuma por la boca, empezó a escribir en las paredes, haciéndose loco. ¿Y saben qué? Le creyeron. Tanto así que el rey Aquis dijo, ¿qué hacen ustedes? Hablando los guardias, trayéndome aquí a este loco. Estoy parafraseando ahora. ¿Qué hacen? Bastantes locos tenemos aquí en Gat para que me traigan otro. Déjelo ir. No sé si han leído, pero resulta que algunos autores dicen que en ese tiempo se creía que los locos estaban poseídos por demonios y que si tú le hacías daño a un loco, entonces el demonio del loco se te pasaba a ti. Y entonces los locos vivían tranquilos, nadie se metía con ellos. Y entonces déjenlo ir. Por eso dice, tenemos ya bastantes locos aquí. Y David escapó. Escapó ileso. Y entonces escribe, si lees el Salmo 56, no sé si en sus Biblias ocurre, no en todas las Biblias, pero hay Biblias en las cuales antes del Salmo aparece lo que se llama un sobrescrito. Y el sobrescrito es una breve descripción, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el Salmo 56, Salmo de David, cuando los filisteos lo apresaron en Gat. Así que el Salmo está diciendo qué ocurrió y qué motivó a David a escribir el Salmo 56. Pero repito, no todas las Biblias tienen esa información. El caso es que tú lees el Salmo 56 y allí por ninguna parte David hace alusión a la manera tan ingeniosa como él logró escapar. Uno esperaría que hablara de eso y dijera, y entonces yo me hice pasar por un loco y resulta que me liberaron. No, no dice nada de eso. ¿Saben a quién le da la gloria a él por haber sido liberado? Le da la gloria a Dios. Y para nada aparece David, aparece, dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Versículo 3 y el 4, en Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío, no temeré. ¿A quién le dio la gloria? Le dio el crédito a Dios. Bueno, entonces, Yancey va ahora a otra experiencia, cuando David perdona la vida a Saúl. Cuando perdona la vida a Saúl, ¿tú recuerdas? Saúl lo está persiguiendo y lo está persiguiendo con un ejército de 3,000 hombres. Y entonces David está escondido con sus hombres en una cueva, la cueva de Adulam. Y resulta que a esa cueva entra Saúl sin saber que adentro está ¿quién? Está David. Y entonces los soldados de David le dicen, oh, Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Este es el momento, como diciendo, está en bandeja de plata, no lo perdones. ¿Y quién recuerda cuál fue la respuesta de David? Yo hacer daño al ungido del Señor, ¿recuerdas? Yo hacer daño al ungido del Señor. Entonces lo que hizo fue, se acercó y le recortó un pedacito ¿de qué? De la capa.
Y entonces Saúl se dio cuenta de que David pudo haberlo matado, pero le perdonó la vida. Entonces en el Salmo 57, tú lees el sobrescrito y dice, cuando huyó de Saúl, David, a la cueva de Adulam, y tú lees el Salmo 57, en ninguna parte hace referencia a que él perdonó a Saúl. Y la forma como fue liberado, que fue, bueno, en opinión de David, por la gracia de Dios. Porque si lees el Salmo, dice, estoy entre leones, ávidos de devorar a los hombres. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Pero ahora escucha, versículo 5. Dios, exaltado seas sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¡Wow! Oh, entonces estamos comenzando a ver allí como un patrón, algo que se repite. Él es el que logra, Él es el protagonista. Pero cuando escribe un salmo, ¿a quién le da la gloria? Es a Dios. Estamos comenzando a ver por qué Dios habrá dicho, David, un hombre conforme a mi corazón y que hará todo lo que yo le diga. Bueno, y un ejemplo más. ¿Recuerdas cuando Saúl envía a soldados para matarlo? Y entonces la esposa de David, ¿quién recuerda el nombre? Hija de Saúl, ¿quién recuerda? Mical. Mical, cuando se entera de que vienen a matar a su esposo, le avisa y lo hace descolgar por la ventana. Y entonces, cuando escribe el Salmo 59, que habla de esa, bueno, no habla, David escribe ese salmo como resultado de esa liberación. Por ninguna parte aparece Mical. Él podría decir, oh, gracias a Mical, mi esposa, que tuvo la valentía de salvarme y así ponerse en enemistad con su padre Saúl. No, por ninguna parte aparece Mical. Y en cambio dice, en ti, versículo 9 del Salmo 59, en ti, oh Dios, tú, fuerza mía, en ti esperaré. Tú, Dios, eres mi fortaleza. ¿Qué cosa? ¿A quién le da la gloria a David? Bueno, los ejemplos pueden seguir. Pero entonces, este autor, no olvidemos, Philip Yancey, llega a una conclusión. Y al hablar de esta conclusión, que la voy a leer, vamos a hacer algo así como una vuelta en U, U-turn. Una vuelta en U, y vamos a regresar a la ilustración del principio. A ver, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que dijo el presentador? ¡Oh, 2 días maravillosos! Hemos pasado 2 días maravillosos hablando de la oración, la fe, los ángeles, el cielo, Dios, el culto. Pero ahora es tiempo de regresar al mundo real. Oh, sí, dice que está sentado. ¿El mundo real? ¿Y ese mundo de la fe y la oración y el culto y Dios? ¿Qué mundo es? Bueno, ahora regresamos porque he aquí lo que encuentra Philip Yancey. Y él lo escribió. Voy a leer en español porque la obra está escrita en inglés. Dice así. Durante toda su vida, David siempre creyó, oye bien, que el mundo invisible de Dios era tan real como su mundo de espadas, lanzas, cuevas y tronos. ¿Qué fue lo que distinguió a David? Que hizo que Dios dijera, ese hombre actúa conforme a mi corazón y siempre hará lo que yo digo. Bueno, que para David el mundo espiritual, el mundo invisible, no estaba separado del mundo que llamamos real, o sea, el mundo físico invisible. ¿Eso está claro? Dicho de otra manera, mucha atención porque aquí básicamente está la lección espiritual. Hay quienes dicen, bueno, aquí estoy ilustrando, ¿no? Llegó el sábado, llegó el día santo, tiempo de Dios. Ok, muy bien, eso es verdad. ¿Y cuándo termina el sábado, entonces? Se terminó el tiempo de Dios. Y ahora vamos al mundo real. ¿Me están entendiendo? Ahora comienza el mundo real. Ya pasó el sábado. Cuando tú piensas de esa manera, o cuando dices, oh, estamos en la iglesia, este es el lugar sagrado, especial. Oh, pero ya salimos de la iglesia. Tú estás separando los dos mundos. El espiritual, que tiene sus momentos y tiene sus lugares que hay que respetar. Y el mundo real. Y ahora este es mi tiempo. ¿Nos estamos entendiendo, sí o no?
tú estás, o yo, o nosotros estamos separando lo que Dios ha unido. ¿Se acuerdan las palabras en las bodas? ¿Cómo dicen las palabras en las bodas? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Cómo es que separamos el mundo secular, el mundo real del mundo de Dios y dejamos a Dios en un lugarcito, ¿no? En un lugarcito donde me encuentro con Él cada mañana y yo oro a Dios y canto a Dios y medito en Dios? Pero esos son 15 minutos, 20 minutos y cuando salgo de ese lugar, bueno, hay que trabajar. Hay que pagar, como dicen aquí, los biles, la factura de luz, de agua, los muchachos, la escuela. ¡Ay, este es el mundo real! ¿Y dónde quedó Dios? Allá en el lugar del culto de oración, durante 15 minutos, en que estuviste en comunión con Dios. ¿Qué estamos haciendo allí? Bueno, justamente lo que no hizo David. Porque ¿saben qué fue lo que engrandeció a David? Y dice el mismo autor, oye esto, intencionalmente, o sea, deliberadamente, con toda la intención, involucró a Dios en todos los detalles de su vida. ¡Wow! Con razón, intencionalmente. Dios está conmigo siempre, no solamente cuando oro. Y ahora entendemos por qué Él pudo decir, aunque ande en valles de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estarás conmigo. No importa dónde esté, cuál sea el peligro, cuál sea el desafío, Dios está conmigo. Ahí está la grandeza de David. Ahí está. Pero es que este lugar, Dios estará aquí, en este lugar. O sea, no aquí en la iglesia, sino en este lugar. No puede ser. Dios está, tú sabes, lo encontramos en la iglesia y en ciertos lugares y en ciertas ocasiones. Pero David no, para él, Dios era su compañero y su amigo de todo el tiempo. Por eso también pudo decir, ¿se acuerdan? Salmos 16, el versículo número 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Te acuerdas? A Dios, al Señor he puesto siempre, ¿dónde? Delante de mí. Siempre lo tengo delante de mí. ¡Qué cosa tan grande! Siempre Dios está delante de mí. Por cuanto está a mi diestra, dice el Salmo, no seré conmovido. Dios está conmigo siempre. Entonces David unió los dos mundos y Dios entonces era su mejor amigo, su compañero. De hecho, hay una cita, y esta cita te animo a aprendértela de memoria, porque esta cita que voy a mencionar, el autor es F.B. Meyer, resume la enseñanza central de esta reflexión. Escribió Meyer, presta atención. David veía a Dios en todas partes. David veía a Dios en todas partes, porque llevaba consigo a Dios a todas partes. ¡Oh, qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan hermosa! David veía a Dios en todas partes por la sencilla razón de que llevaba a Dios consigo a todas partes. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo que si tú le das a Dios en tu corazón el primer lugar, el mejor lugar, el lugar principal, y Dios no solamente es un inquilino, sino es el Rey en tu corazón, el Señor de tu vida. Si Él es el Señor de tu vida, el centro en tu corazón, entonces cuando salgas del culto matutino, ¿será que Dios va contigo? Sí, claro que sí, porque va en tu corazón. Y como va en tu corazón y como es el centro de tu vida, lo llevas contigo a donde tú vas. Y lo vas a ver en todas partes, porque Él está contigo en todas partes. Porque ha llegado a ser no solamente un inquilino, ha llegado a ser el huésped especial de tu corazón, de un día y de todos los días. Ahora vamos entendiendo. Pero ahora, bueno, no quiero abusar de ustedes, pero vamos a ver un ejemplo que todos conocemos, pero que probablemente no hemos estudiado o examinado desde esta óptica. Recordemos, a ver cómo dice, David veía a Dios en todas partes porque llevaba a Dios consigo a todas partes. Ahora, un día, él llega y, bueno, si quieres seguir el relato, algunos pasajes
En particular, Primera de Samuel 17, ¿quién no ha escuchado o leído acerca de la pelea, no solamente del siglo, la pelea de la historia de la humanidad? ¿Cuál fue esa pelea? David contra Goliat. No hay nada que la supere. Resulta que un día él va a llevar, comida a sus hermanos. Y durante 40 días, este gigantón filisteo ha estado desafiando al pueblo de Dios. Y resulta que Saúl, que es el rey, y además del rey, Saúl era el más alto. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? El más alto le llegaba a él a los hombros. Así que cuando él caminaba entre los soldados, él era visible. Bueno, se esperaba que Saúl, no solamente por ser rey, sino por ser el más alto, lo enfrentara. Pero probablemente Saúl estaba pensando mientras el gigante desafiaba, diciendo para sí, ¿y qué culpa tengo yo de ser tan alto? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan alto? El caso es que ni Saúl ni ninguno en el ejército de Israel se atrevía, por supuesto. Y llega este muchachito. ¿Qué edad tendría? ¿Qué edad tendría? Bueno, no sabemos, pero sabemos que era muy joven. ¿Saben por qué sabemos que era muy joven? Porque cuando él llega, su hermano mayor, ¿saben que los hermanos mayores a veces se creen que sí, tienen todo el poder? ¿Sí o no? Bueno, yo no sé si te pasó a ti. A veces los hermanos mayores creen que son tu papá. Algunos están riendo como diciendo, yo sé de qué está hablando usted, yo lo he vivido. Entonces el día del hermano mayor se molestó con David. Estamos en el capítulo número 17 de Primera de Samuel. Y escucha, y le dijo, escucha bien, ¿para qué has venido acá? David era el menor, por cierto. ¿Menor de cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cuántos hermanos eran? Un número. Eran 8. Con David 8. O sea que eran 7 hermanos que él tenía, pero eran 8. Entonces David le dice, ¿para qué has venido acá? Es el hermano mayor hablando al menor. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo está regañando. Está regañando. Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Tú lo que quieres es ver la pelea, la batalla. No tienes una excusa mejor. Vienes a saber la batalla. Y escuchen la respuesta de David. Y dime tú, ¿esta respuesta es de un adulto o de un muchacho? David respondió, versículo 29. ¿Y qué hice yo ahora? ¿Y qué hice yo ahora? Esa es la respuesta de un muchacho. ¿Recuerdan? ¿Y qué hice yo ahora? O sea, otra vez yo, siempre soy yo, y me culpan a mí de todo. ¿Qué hice yo ahora? ¿No puedo hablar siquiera? Esa es la respuesta de un muchacho. ¿Ni siquiera puedo hablar? Bueno, resulta que cuando él entra, oiga bien, 40 días este gigantón ha estado desafiando a las huestes de Israel. Pero cuando David entra, a ver quién recuerda qué dijo él. Empezó a hacer preguntas. Y una pregunta que hizo, versículo 26, es esta. ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¡Wow! Eso lo dijo un jovencito. Y ahora yo pregunto, ¿cómo es que nadie en ese ejército de Israel de varios miles de hombres, cómo es que nadie llegó a pensar que el desafío de Goliat no era contra el pueblo ni contra los soldados? Estaba desafiando ¿a quién? Al Dios de Israel. En cuestión de minutos, David se dio cuenta de que la pelea era espiritual. De que la pelea era de naturaleza espiritual. Y si era espiritual, entonces no era al ejército de Israel que le estaba ofendiendo. Estaba buscándose un problemón nada menos que con el Dios de Israel. Más adelante, y esto lo voy a decir rapidito, Saúl se entera de que este muchachito está por allí diciendo que él puede. Y entonces le da a entender que no puede. Y entonces David le dice, no, sí, claro. Y a ver, ¿quién recuerda qué dijo él en favor de su causa? Es decir, claro que puedo, porque yo he hecho esto y esto y esto. A ver, ¿qué? A ver, ¿quién recuerda? Ajá. Cuando Saúl dice, tú no puedes, él responde, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería.
y lo libraba de su boca. ¿Estamos hablando de qué? ¿De un gato o de un león? Bueno, de un león, un señor gato, y de un oso. Y uno diría, no, pero este muchacho, no, eso no puede ser verdad. Pero entonces, para disipar las dudas, David aclara, y escuchemos la respuesta que él da. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¡Wow! ¡Ja! Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí está. Lo que está pasando aquí es esto. Nadie en Israel pensó que Dios podía estar allí. Nadie pensó que Dios podía estar allí para pelear por ellos, excepto un jovencito de, no sé, 15, 18 años, no sé. Pero desde el primer momento, ¿cómo es que dice la frase que mencioné ahora de Meyer? David veía a Dios en todas partes, porque llevaba consigo a Dios a todas partes. Y cuando David fue al valle de Ela, el centro, el escenario de la pelea, allí estaba Dios. ¿Por qué estaba Dios allí? ¿Y por qué David lo vio allí? Porque estaba en su corazón. Estaba acostumbrado a que ese Dios salía con él a todas partes. ¡Wow! Y ahora, escucha, esta es la parte que me gusta porque hasta ahora pareciera que él se lleva el crédito. Pero recordemos los salmos, que cuando él escribe los salmos, el que se lleva el crédito es Dios. Porque dice aquí, versículo 37, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. He encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Ahí está, ahí está. Y ya sabemos el resto, cómo terminó todo. Hay una descripción que David da de cómo va a ser la cosa. Le dice, mira, va a pasar esto, esto, y al final te voy a cortar la cabeza. Y explica por qué. Toda esta multitud, versículo 40, toda esta multitud sabrá que el Señor nos salva con espada y lanza, porque esta guerra es del Señor. Esta guerra es del Señor. Primera gran lección. ¿Estás librando alguna batalla? ¿Alguna guerra? ¿Una prueba dura? Quiero decirte, y podría terminar aquí y ya habríamos justificado nuestra presencia. Esa batalla, esa prueba, esa dificultad, ese desafío no es tuyo, es una guerra del Señor. Pero tienes que aprender a confiar que Dios está contigo, que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, que Él no te desamparará porque Él lo ha prometido. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Entonces, creo que la respuesta a la pregunta inicial la hemos conseguido, pero vamos a terminar con una cosita más. Esta cosita no solamente nos va a dar respuesta a la primera pregunta, sino además nos va a dar una gran noticia. Hay un autor, él se llama Eugene Peterson, que dice, bueno, si quisiéramos resumir en pocas palabras el secreto, porque el título del tema, no sé si lo imprimieron o no, está en alguna parte, dice el secreto del rey. Bueno, el secreto del rey David, el secreto espiritual del rey David. ¿Cuál era su secreto? Dice aquí David Wilkerson, un corazón que anhelaba el compañerismo con Dios más que cualquier otra cosa en el mundo. Él anhelaba la amistad de Dios más que cualquier otra cosa en el mundo. Y mencioné a Eugene Peterson, que él dice, ¿cómo explicar su éxito? Bueno, escucha, es una fórmula muy sencillita. Dice Eugene Peterson, mientras David dependió de Dios, fue victorioso y fue un gigante espiritual. Dice, la fórmula es esta, para explicar el gran David que conocemos hoy como, bueno, el gran rey, el gran servidor de Dios, el gran poeta, etc. Dice, la fórmula era en la vida de David, más de Dios y menos de David. A ver, ¿cuál fue la fórmula? Más de Dios. ¿Quieres ser un gigante espiritual?
¿Quieres tener fortaleza para creer que Dios está contigo, no importa dónde estés o cuáles sean las circunstancias que estés enfrentando? ¿Quieres? La fórmula es más de Dios y menos de ti. Más de Dios y menos de ti. Todo lo que hemos visto hasta ahora, especialmente allí en el valle de Ela contra Goliat, bueno, ahí la fórmula estaba planteada en forma clara. En ese tiempo, la vida de David prácticamente no era su vida. Prácticamente no era suya. La vida de David era una vida de Dios. Era una vida para Dios. Era una vida de Dios. Es decir, no se consideraba dueño de sí porque él pertenecía a Dios. Entonces, más de Dios y menos de David. Pero ahora tú dirás, wow, usted no ha hablado todavía de esos dos grandes pecados. Esos dos grandes pecados. ¿Cuáles fueron? Adulterio y homicidio. Entonces Peterson dice, ¿qué pasó allí? Bueno, en la vida de David había más de David y menos de Dios. ¿Se entiende eso? Cuando cayó en pecado con Betsabé y luego prácticamente ejecutó por orden real a su esposo, había más de David. Y este librito lo traje, no sé si está en tu casa, Patriarcas y Profetas. Porque hay una cita allí que dice, fue el espíritu de confianza y de ensalzamiento en sí mismo el que preparó la caída de David. ¿Qué preparó la caída de David? Bueno, que dependió menos de Dios y dependió más de sí mismo. Y dice, la adulación y las sutiles seducciones de poder y de lujo en la corte no dejaron de tener su efecto sobre él. Y también las relaciones con las naciones vecinas. En vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y su sabiduría. Más de David, menos de Dios. Pero sabemos, y esto qué bueno que está en la Biblia, ¿se arrepintió él? ¿Se arrepintió David? Se arrepintió. ¿Recuerdas el Salmo 32? Su vida se secaba, dice él. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Exacto, en mi gemir de todo el día. Mientras cayó, pero entonces decidió confesar su pecado y entonces le volvió la vida. ¿Por qué la vida? Porque entonces la amistad con su mejor amigo se reanudó. Él se arrepintió. Y yo no sé si ustedes saben, pero ¿han leído el Salmo 51? ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Salmo 51, vamos a leer, aunque sea un pedacito de esa preciosidad de Salmo. Y allí encontramos a un David que ha sido perdonado y dice, bueno, primero pide perdón. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¡Wow! Por un tiempo le dijo, Jehová está siempre delante de mí. Pero cuando pecó, ¿qué era lo que tenía siempre delante de sí? El pecado. O sea, otro mundo. Pero entonces él pidió en oración el perdón. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y cuando Dios lo perdonó, Señor, no solamente quiero perdón, quiero ser una nueva criatura, porque dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero ahora lo que dice este libro, Patriarcas y Profetas, si lo tienes en la casa, puedes buscar, creo que es la página 789, 788, dice allí, 785. Oye esto, el arrepentimiento de David fue tan grande, tan sincero, que él convirtió el Salmo 51 en un himno. ¿Sabían eso? Y ese himno debía ser cantado en la congregación. Y ahora dime tú, si tú cometes un grave pecado y tú sabes que te has arrepentido, ¿compondrías un himno que se cante en todas las iglesias adventistas del mundo? ¿Un himno en el cual se hable de tu pecado? ¿Tú harías eso? Cada vez que en Israel se cantaba el himno, el Salmo 51, la gente recordaba el pecado ¿de quién?
el pecado de David. Pero dice aquí que así fue de sincero su arrepentimiento, que no le importó. Si su caída serviría de ejemplo a muchos para evitar que muchos otros también cayeran. Así que se arrepintió de verdad, ¿sí o no? 2 lecciones de esta reflexión. Número 1, ¿será que yo puedo, al igual que David, ser amigo de Dios? ¿Amiga? ¿Será que es posible eso? ¿Será que puedo lograr el ideal de que Dios sea mi compañero de cada día? Sea lo más importante en mi vida, sea el centro de mis prioridades. Y que estar en comunión con Él es lo más hermoso y lo más grande y lo más dulce que ocurre en mi día a día. ¿Será que eso puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. A ver, ¿cuántos hermanos dijimos que David tenía? Eran 7 hermanos, eran 8 con él, ¿verdad? De los 8 hermanos, ¿de quiénes o de cuántos dijo Dios, he aquí un hombre conforme a mi corazón? ¿De cuántos, de los 8, de cuántos dijo Dios eso? ¡Solo 1! ¿Por qué solamente de David? Bueno, tengo aquí una cita que dice, y este es el mismo Wilkinson: todos tuvieron, todos los hermanos, las mismas oportunidades, pero no decidieron que la amistad con Dios sería la prioridad más importante de su vida. ¿Tuvieron oportunidad, sí o no? Tuvieron, pero tuvieron otras prioridades más importantes. Pero la prioridad más importante en la vida de David era Dios. Y Dios y solo Dios. Y hablaba de Dios, y cantaba a Dios, y oraba a Dios, y meditaba a Dios, y servía a Dios, y era Dios, 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 Dios en todo. Por eso sintió tanto dolor cuando pecó. Y saben, bueno, tengo aquí una cita que no pensaba leer, pero ya tengo que hacerlo. Porque esta autora, Marjorie Lewis, dice: su corazón, como consecuencia de su pecado, se desgarró en lágrimas. Pero no porque podía perder a Betsabé, no. O no porque podía perder al bebé, que de hecho lo perdió. O no porque podía perder su reino, ni tampoco porque podía perder su vida. Su corazón se desgarró en lágrimas porque temía ser separado para siempre de su Dios. Oh my God, qué cosa tan grande. Lo que más le dolía a él era perder a su mejor amigo por siempre. Y no lo podía tolerar porque había sido su amigo de toda la vida y ahora él, por su pecado, prácticamente lo había traicionado la amistad. Entonces, ¿qué tal si tomamos la decisión hoy de decir, yo puedo escoger? Tengo opciones, pero yo quiero que el mundo espiritual de Dios sea también mi mundo. Y que sea mi mundo de tal manera que sea mi oxígeno. Y que cada día yo haga lo que se espera de mí para tener un encuentro personal con mi mejor amigo. Para que sea el centro de mi vida, para que sea lo mejor. Para que sea, como dije antes, no un inquilino, sino el huésped especial en mi corazón. Y una cosita más. Quizás alguien hoy está pensando, wow, ¿cómo quisiera yo esa experiencia? Pero Dios, tú sabes que yo he pecado. Y no pequé de cualquier manera, mi pecado fue grave. Y yo siento que no tengo esperanza porque ni siquiera puedo verte el rostro. Ya no quiero ni orar. Siento vergüenza de haberte fallado. Yo no voy a preguntar si alguien aquí está en esa situación, por supuesto, pero sí te puedo decir. Así como de grande fue el pecado de David, así de grande fue el perdón de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque más grande que su pecado, o más grande que tu pecado, es el amor de Dios por ti. Nada en esta vida, dice el apóstol Pablo, nada, absolutamente nada, ni siquiera la muerte, ni la vida, nada en esta vida, nada de lo que se mueve, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.